Acompáñeme por favor a Proverbios capítulo 19. Proverbios capítulo 19. El tema que estaremos viendo esta tarde en esta escuela teológica se titula El sabio y el necio. Dos actitudes ante el consejo. El sabio y el necio. Dos actitudes ante el consejo. Solo una de ellas va a surgir cuando un consejo sea dado, tal cual como lo veremos esta tarde a través del libro de Proverbios. Ahora bien, en medio de esta clase quiero que cada uno se autoexamine y nos preguntamos, ¿a cuál de estos dos grupos pertenecemos? ¿A los sabios o a los necios? Pero dejemos que sea la palabra de Dios la que escudriñe nuestros corazones. Proverbios 19:20. Dice la palabra de Dios. Proverbios 19:20. Escucha el consejo y recibe la corrección. ¿Para qué? Para que seas sabio en tu vejez. Hermanos, vivimos en una época donde se exalta el espíritu independiente. Nos encanta decir, mira, ¿sabes qué? Yo no dependo de nadie. Yo puedo solo. Yo no necesito de la ayuda de nadie. Y nos produce algún tipo de satisfacción ese espíritu de independencia, pero lo que sí es real es que nosotros somos más dependientes de lo que pensamos. No solo en el momento desde que se gesta el bebé dentro del vientre. Yo estoy viviendo esa experiencia de poder darme cuenta de ese milagro sobrenatural que sucede en el vientre de mi esposa cuando una criaturita se alimenta y es tan dependiente de mi esposa. Y si usted tiene hijos, aunque sea uno, usted ya vivió esa experiencia, yo no, la estoy viviendo. Pero es impresionante ver la dependencia desde ese momento, y nosotros quizás pensamos que solo allí se desarrolla la dependencia, luego que el niño comienza a caminar y correr, se vuelve independiente, pero yo quiero decirles que hoy nosotros seguimos siendo dependientes, no de la misma forma como cuando estábamos en el vientre, si fuera así me preocupara, pero definitivamente fuimos creados como seres necesitados de ayuda. Desde antes de la caída, lo único que no era bueno en el huerto del Edén era que el hombre estuviese solo y Dios que le dio ayuda idónea. Eso fue antes que entrara el pecado. Hemos sido creados como seres necesitados de ayuda. Y esto es chocante en medio de una época del yo puedo solo. ¿Usted le ha tocado lidiar con su hijo, su esposa, o un hermano en la fe que usted intenta ayudar y te dice, no, échate para allá, yo puedo sola, yo puedo solo? Nos encanta eso. Incluso circula una frase errónea que muchos atribuyen a la Biblia. ¿Saben cuál es? Ayúdate, que yo te ayudaré. Una vez un hermano en la fe me decía, pastor, como la Biblia dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Yo era mi hermano querido y amado, eso no lo dice la Biblia. Eso no aparece en las Escrituras. Al contrario, la palabra de Dios nos enseña una y otra vez. Yo les acabo de demostrar desde el inicio, desde Génesis, desde antes de la caída, la palabra de Dios nos enseña constantemente más bien sobre la importancia de la humildad y de la sabiduría de buscar y recibir consejo. Y el recibir consejo es una de esas formas en la que seguimos evidenciando nuestra dependencia. Nosotros seguimos necesitando consejo. No hemos llegado a ese día en el que podamos decir con convicción y total certeza de que yo lo sé todo. No, nadie. Y el que te lo diga es un arrogante. Pero nadie puede decir eso. Por eso esta tarde a través de Proverbios capítulo 15 exploraremos dos caminos. El del sabio que reconoce su necesidad de consejo y lo busca con un espíritu humilde. Y el del necio que en su orgullo lo rechaza porque se cree sabio o sabia en su propia opinión. Veremos cómo nuestra actitud hacia el consejo
revela mucho más de nuestro corazón que una simple preferencia. Veremos que nuestra actitud hacia algún consejo o reprensión que recibimos revela el estado de nuestro corazón e incluso el estado de nuestra relación con Dios. Yo puedo saber cómo está tu corazón y tu relación con Dios por la forma en cómo recibes la reprensión y el consejo. Así de sencillo. Y la Escritura así lo afirma. Vayamos a Proverbios 15, versículo 4 al 5. Proverbios 15, versículo 4 al 5. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Un poco de contexto del capítulo 15 de Proverbios. El libro de Proverbios a veces es muy difícil de tratarlo, de entender, y la forma más sencilla de poder ver su macroestructura, o sea, cómo está organizado, es separarlo por temas. El libro de Proverbios, de tales capítulos a tales capítulos, desarrolla un tema y así sucesivamente. Pero a veces también el libro de Proverbios, en un solo capítulo, puedes ver diferentes temas en desarrollo, y el capítulo 15 es un ejemplo de ello. Por ejemplo, uno de los temas del capítulo 15 de Proverbios tiene que ver con el uso de las palabras. Y eso es interesante porque el capítulo 15 de Proverbios te clasifica por un lado a los necios y por otro lado a los sabios dependiendo de sus palabras. Por ejemplo, el libro de Proverbios en el capítulo 15, si usted lo lee con calma, incluso desde el versículo 1, usted podrá ver que este capítulo, el autor elogia y nos demuestra que el sabio se caracteriza por usar bien sus palabras. El sabio examina las intenciones de sus palabras. ¿Sí? Yo no sé si usted se había dado cuenta, pero no es suficiente lo que decimos, sino la intención con lo que lo decimos. Y lo interesante y lo retador y desafiante para nosotros como pecadores que estamos en proceso de santificación es que Dios conoce las motivaciones de nuestro corazón. Tú puedes decirle a una persona de frente, no, yo no lo dije con esa intención, pero Dios lo sabe. Tú puedes tratar de evadir, hacer un comentario en público de alguien, pero eso que estás diciendo en el cuarto de tu habitación con tus hijos, tu cónyuge, Dios te está escuchando, los oídos del Señor van a todo lugar. Pero de acuerdo al Proverbios 15, el sabio, antes de decir sus palabras, dice, ¿con qué intención yo dije esto? ¿Qué era lo que esperaba? ¿Qué parte de mí se vio afectada que me llevó a brotar esto? Acobijándola o disfrazándola de prudencia, amor, misericordia o justicia. El sabio se pregunta, ¿qué estoy buscando con estas palabras? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero buscar? ¿Por qué las digo? ¿Qué hay detrás de ellas? El sabio, de acuerdo a Proverbios 15, se enfoca en que sus palabras sean edificantes, no que destruyan, que hieran. El sabio con sus palabras adorna la sabiduría, e incluso con lo que dice muestra lo sabio que es, en el caso de que lo sea. Pero ¿qué más hacen los sabios de acuerdo a Proverbios 15? Bueno, ellos conocen el impacto de sus palabras. Si usted lo lee en casa, se va a dar cuenta de eso. Los sabios saben que sus palabras pueden ser apacibles como un árbol que da sombra, como lo leímos en el verso 4. El sabio sabe que sus palabras pueden ser como árbol que endulza las aguas. El sabio no solamente entiende el valor, sino lo oportuno que deben ser sus palabras. El sabio sabe cuándo hablar y cuándo quedarse callado. Pero de acuerdo a Proverbios 15, el necio no. El necio no importa que su palabra hiera. El sabio no importa cuánto esas palabras demuestren que se está tratando de proteger o defender o de ganar una batalla. El necio no le importa. El necio no le importa si sus palabras hieren o ofenden. El necio no le importa. Y Proverbios 15 lo dice. Pero ahora bien, Proverbios 15 no solamente trata el tema de las palabras, sino que Proverbios 15, como lo vamos a decir esta noche, trata el tema del consejo. Y de nuevo, separa dos grupos. Los sabios
y los necios. Y en la forma en cómo estos reciben el consejo, puedes tú identificarlos como sabios o como necios. Y es eso lo que quiero que veamos hoy. Así como el sabio se conoce por la forma en cómo habla, el sabio también se reconoce por la forma en cómo recibe el consejo. Noten que el punto no es cómo da el consejo, sino cómo recibe el consejo. La palabra cómo da el consejo puedes enraizarla en la idea de las palabras que da el sabio. Pero aquí está cómo recibe el consejo. Pero antes de desarrollar esto un poco más, ¿qué es un consejo? ¿Qué es eso? Bueno, cuando se habla de la palabra consejo, nos estamos refiriendo a la opinión o a la recomendación que da una persona a otra. Sencillo. Opinión o recomendación que da una persona a otra. Es un consejo. Una opinión o una recomendación que una persona da a otra a partir de la iniciativa de esa otra persona en solicitar esa opinión o recomendación. ¿Sí lo entendemos? Muy bien. Vamos bien por allí. La pregunta ahora es, ¿por qué alguien busca un consejo? Bueno, precisamente porque entiende que esa otra persona, la cual nosotros llamamos consejero, es más sabia que él, es más madura en la fe que él o que ella, es más confiable o puede ser confiable para decirme lo que yo necesito escuchar y no simplemente lo que yo quiero escuchar. Eso es lo que nos mueve a buscar consejo. Pido consejo en ti porque yo creo que tú tienes más sabiduría en esa área, creo que eres más maduro en la fe en esa área de lo que yo lo soy y me puedes ayudar en mi consejo. Eso es lo que motiva el consejo. Ahora bien, siguiendo esta misma línea para poder ver la diferencia entre el sabio y el necio, la diferencia, la solicitud de consejo, yo quiero que veamos 3 elementos fundamentales en el proceso de consejería. Y digo consejería porque implica dar un consejo y recibir un consejo. Cuando se da una consejería se debe tener en cuenta por lo menos 3 cosas. Y estas 3 cosas pueden mostrarnos qué tan sabios o necios podamos estar siendo al recibir dicho consejo. Y el primer elemento fundamental cuando nosotros vamos a recibir un consejo es la humildad del aconsejado. Ese es el primer elemento fundamental que debe haber en el corazón de aquel que solicita el consejo y quiere ser considerado como sabio. ¿Cómo es eso? ¿Cómo luce el sabio cuando pide el consejo? Humildad. Explico. Si se da una consejería, en primer lugar partimos de la humildad del aconsejado. Entendemos que esta persona viene con un corazón humilde. La humildad del aconsejado se demuestra porque está yendo a buscar consejo. Cuando tú vas a buscar consejo, una de las marcas de humildad allí es que vas a pedir consejo, no la única, pero una de las marcas es que vas a pedir consejo porque al pedir consejo yo estoy reconociendo no me las sé todas. Soy débil en esta área. Estoy necesitado aquí. Necesito afirmar esta idea. Necesito que otros me permitan ver lo que yo no veo. Así que en ese punto, no lo único, demuestra humildad. Esta actitud está diciendo que la persona realmente entiende que no lo sabe todo, como lo acabo de decir. Es lo primero que se debe entender en un proceso de consejería. Yo entiendo de manera implícita que hay un corazón humilde que está viniendo a mí y lo que me muestra su humildad es su actitud de venir y decir necesito ayuda, necesito consejo. Pero como decía el pastor David Araujo, amigo y a quien quiero dar crédito, él decía algo así con respecto a esto, acerca de la actitud humilde de venir a alguien. ¿Se acuerdan que les decía que el venir a pedir consejo a alguien muestra humildad, pero no es lo único que a veces puede mostrar? ¿Por qué lo digo? Por lo siguiente que plantea el pastor David Araujo. Él dice, esta persona, antes de tomar una decisión, está buscando el consejo. No como aquellas personas que dicen, dice el pastor Araujo, pastor, necesito una consejería. ¿Cuándo? Responde el pastor. Mañana. No puede ser otro día. Es urgente.
Siempre es urgente. Y él dice, ¿pero por qué es tan urgente? Porque mañana me caso. Ok, y responde el pastor Araujo, ¿pero qué quieres que te aconseje? Ya la persona tomó la decisión, simplemente te está informando, pero no te está pidiendo consejo. ¿Se acuerdan lo que les decía ahorita? Que el hecho de que alguien venga a pedir consejo muestra humildad, pero no siempre es lo único que muestra. Aquí no se ve humildad. Tú no quieres mi ayuda. Tú quieres simplemente darme la información para luego decir, yo sí pedí consejo. No, ya tú tienes una decisión tomada. Y hermanos, la mayoría de los casos es así. La gente viene a pedirte consejo, ya tienen una decisión tomada y nada lo va a cambiar. Simplemente quieren cumplir algo de requisito para luego calmar su conciencia y decir, yo lo hice. Hermanos, cuando alguien busca consejo justo, antes de tomar una decisión ya determinada, está revelando que realmente no tiene la intención de considerar seriamente el consejo que recibirá. ¿Por qué? Porque ya tiene una decisión tomada. Lo que yo te diga no va a cambiar lo que tú vas a hacer. Entonces, no siempre cuando alguien viene a ti a pedir consejo, eso no siempre denota humildad. Más bien creo que una forma de arrogancia y de saberlo todo es no pedir consejo y acercarte a ti a pedir consejo cuando ya la decisión está tomada. Y ahí no tienes que echarle la culpa a nadie. Así que lo primero es la humildad. Tienes que realmente acercarte con anticipación y con la disposición de escuchar. Y si lo que vas a escuchar implica corregir la decisión que vas a tomar, debes estar preparado para eso. Pero sencillamente vienes a informar, no diga que lo que viniste a pedir fue consejo. Así que lo primero que se requiere es humildad. Pero lo segundo fundamental en este proceso de dar consejo y de recibirlo, lo cual puede decir de nosotros si somos sabios o necios, el segundo elemento fundamental es la buena fe del consejero. Así es, la buena fe del consejero. ¿A qué me refiero? Se debe partir del hecho de la buena fe de la persona que te va a dar el consejo. El consejero quiere dar un buen consejo. Nadie quiere errar en dar un consejo. Y la persona que va a pedir consejo tiene que tener ese corazón benigno y humilde. De que la persona que te va a dar ese consejo no lo está haciendo con malicia, no lo está haciendo para destruirte, porque la tendencia es pensar eso. De igual manera, tenemos que saber algo. Lo que le va a pasar a esa persona que te está pidiendo un consejo, tu nombre incluso del consejero va a estar en juego. Porque ¿sabe cuál es la tendencia? Es que a mí Plinio me dijo. Tú no sabes cuántas veces he usado mi nombre para justificar muchas decisiones erradas. No, Plinio no es Jesús, Plinio no es Dios, ni yo soy la máxima autoridad. Yo te doy un consejo, tú estás en la obligación de tomarlo o rechazarlo. Y si lo tomas, yo entiendo que lo tomas porque crees que es conforme a la Escritura. Si no, tú no estás obligado. Si no, tú eres responsable, no Plinio. Es como cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice que persista en aquello en lo que él se persuadió. Timoteo no iba diciendo, bueno, Pablo me dijo, el apóstol. No, él se convenció que lo que Pablo dijo era verdad de Dios y por eso persistió en ello. No utilicemos los nombres de otros para justificar nuestras decisiones. Cada uno es responsable de la decisión que toma y tiene que estar dispuesto a enfrentar las bendiciones o las consecuencias de las decisiones que tomen. Y más en esta generación donde queremos echarle la culpa a todo el mundo de todo. No, yo sufro por ella. Mi vida no es feliz por él. Mi vida tal, todo, hermano, tenemos que aprender a asumir nuestras propias culpas. Por eso un aspecto fundamental es que el buen consejero fundamente sus consejos
en la palabra de Dios, no simplemente en opiniones personales o experiencias subjetivas. Hay algo que me preocupa a mí cuando alguien me da o da un consejo a otro, y yo cometí ese error muchas veces, y es dar un consejo en base a mi experiencia. La experiencia no está mal, no estoy aquí para tomar la experiencia y echarle la basura, no. Pero la experiencia debe someterse a la palabra de Dios. Si mi experiencia no encaja con lo que la Biblia enseña, yo estoy en todo derecho a rechazarla. Por ejemplo, imagínense que mi experiencia de 14 años de infertilidad, sin haber podido tener un hijo nunca, yo le digo a una pareja que está en la misma batalla, que tiene 3, 4 años en esa batalla, tranquila, espera. Ese hijo viene porque mira, en 14 años a mí Dios me dio un hijo, a ti te lo va a dar. ¿Qué es eso? Si Dios sobró en mi vida, mira, yo no pensé que iba a tener hijos, mira, Dios me lo concedió, así que tranquila, que de eso se va a encargar el Señor. Eso es un error. Eso es mundano. Fundamentar el paso que la otra persona tiene que dar sobre una decisión trascendental en base a lo que yo viví. Se nos olvida algo, hermano. Cada uno de los que estamos aquí somos completamente diferentes. Vivimos experiencias completamente diferentes. En nuestro proceso de santificación vamos en progresos completamente diferentes. Y de paso Dios trata con cada uno de sus hijos de forma diferente. ¿No me crees? Abre tu Biblia. Y mira a ver si la misma forma con la que Dios trató con Moisés, trató con el apóstol Pedro. Con cada uno trató de manera diferente. Así que cuidado con recibir consejos que estén fundamentados en la experiencia personal. Déjalos que abran sus Biblias. Y si esa experiencia se somete a la Biblia, escucha, pero es un error. ¿Y qué hace la gente? Sigue el consejo. Porque la gente te está pidiendo consejos porque quiere hacerlo. Por eso es tan importante lo que llegamos a decirle a la gente, porque estamos llevando a que las personas tomen una decisión que van a tener repercusiones para toda la vida. Y la fundamentamos en, es que yo lo viví, es que a mí me pasó. Mira cómo Dios trató conmigo, lo va a hacer así. Presta atención a mi experiencia, eso es errado, eso denota una inmadurez garrafal. No. Cuidado con fundamentar nuestros consejos en opiniones personales o en experiencias subjetivas. Tienen que estar fundamentados en la verdad de Dios. ¿Y dónde está la verdad de Dios? Está en la palabra de Dios. Reconoce, hermano, que la verdadera sabiduría viene de Dios. Y busca que sus consejos reflejen esta sabiduría divina. Al mismo tiempo es humilde y reconoce tus limitaciones. Reconoce que no tienes todas las respuestas. Es más fácil decir, mira, sabes que mi hermana, mi hermano, yo no sé, déjame leer un poquito más. Porque tenemos que también ser sinceros en algo. Hay aspectos de consejos que son claritos en la Biblia. Por ejemplo, mi hermana, me debo congregar el domingo. Claro, de eso no hay duda. Pero mi hermana, ¿qué método anticonceptivo yo debo usar? ¿O qué color de corbata yo debo traer el domingo? ¿O de qué tamaño la casa que voy a buscar? ¿O en qué trabajo debo elaborar? Eso no es tan claro en la Biblia. De hecho, la Biblia no es un libro para saber cómo encontrar trabajo. La Biblia no es un libro para eso. Pero podemos extraer principios generales que nos pueden ayudar. Mira, examina las motivaciones de esto. Mira, cuando pasó aquello, vamos a entenderlo a la luz de este principio. Es diferente. Hay cosas que van a ser claras en la Biblia y no hay duda. Podemos ir capítulo, versículo. Pero hay otras que no son tan claras. Que tenemos que tener cuidado con eso. Porque hay cosas que van a ser de libertad de conciencia. Bueno, mi hermana, esta es mi opinión. Yo veo esto en la Escritura. Pero tú tienes libertad de tomar decisión aquí. Y yo no puedo aplicar la dictadura del hermano de la conciencia fuerte de haz esto porque yo lo hago, o la dictadura de la conciencia del hermano débil. Hacer eso aquí delante de mí me causa tropiezo. Tenemos que tener cuidado de las dos cosas. Hay aspectos que son de libertad de conciencia
Y tengan cuidado de no someter a esas dictaduras la conciencia de hermano en cosas que usted no puede probar en la Biblia. Mira, tu esposo tiene que ser ojos verdes como el mío. Me ha ido bien, los ojos verdes van muy bien, se portan bien. ¿O no, Antonio? No, subjetivo. Por eso le decía, eso es inmadurez. Entonces tenemos que ver qué cosas son de libertad de conciencia, qué cosas podemos ver claramente en la Biblia y qué cosas pueden surgir de principios de la Biblia. Y cuando no tengamos respuesta, decir, no sé, déjame leer algo, déjame preguntarle a alguien más, porque no todas nos la sabemos. Lo que pasa es que se siente algo rico aquí, cuando uno dice, necesito tal consejo, siéntate ahí. Siéntate ahí. Ya te voy a echar un cuento ya. Y nos encanta decir que la persona es, wow, qué sabia eres, qué sabio eres. Y a veces no es un problema de conocimiento en el sentido de que estás acertando, sino es un tema de ego. De tener que decir algo por decirlo. ¿No? Hay momentos en donde, hermano, hay consejería que yo le digo a la gente, le digo, mira, nos vemos en una semana, no sé qué decirte. No he lidiado con algo así, tengo que investigar. Y no hay ningún pecado en decir eso. Eso es ser humilde. Pero decir, no, claro, que yo me la sé. Ya va, no sé, no he estudiado ese tema, déjame pensarlo. Y está bien. Así que siempre ve la buena fe del consejero. No siempre tienes que pensar mal de lo que otros te están diciendo. A nosotros nos encanta decir, yo sé que fulano me dijo esto por esto. No, hermano. Mira, una de las cosas que compartía con una familia hace como un mes y medio era que esta familia me decía que una de las cosas que Dios les había enseñado en medio del dolor era, uno, a ser más compasivo. Porque ella decía, muchas veces vemos a alguien atravesando por una situación difícil, a un hermano batallando por encontrar un empleo y decimos, este es un perezoso, este no quiere llevar el sustento a casa, y tú no sabes la batalla que ese varón tiene en privado tratando de conseguir cómo llevar el sustento a casa. Y decía, yo aprendí a ser más compasiva con la gente porque reconozco que era fría con ellos. De una vez juzgaba, ¿cómo puede ser que fulano está haciendo esto? ¿Cómo puede ser que fulano diga esto con tantos años en la fe y no sé qué? Y Dios la llevó al dolor para que aprendiera compasión. Pero lo segundo que le enseñó fue a no juzgar precipitadamente a los demás. Y nos encanta eso. Pasa algo y no han terminado de echarnos al cuento. Es que eso lo hicieron fue por esto. Hermanos, qué ligeros somos. Y no nos hemos dado cuenta que los oídos del Señor están ahí. Y conoce las motivaciones del corazón. Entonces, cuando alguien te dé un consejo, bueno, pero a mí me pasa mucho, pedí consejo a fulano, pero no tiene taxa de experiencia. Me respondió fue tal cosa, en lugar de decirme lo que usted me dijo, pastor. Quizás no tenía el mismo conocimiento que la otra persona tenía. Quizás no te pudo hacer todas las preguntas y no tenía todos los detalles. No pienses lo peor de las personas a la primera de cambio. Por favor, controlemos eso. No siempre tenemos que pensar en lo feo de los demás. Así que no solo la humildad es un fundamento, sino la buena fe del consejero. Y por último, la aceptación del consejo. Estos tres elementos son fundamentales: la humildad del aconsejado, la buena fe del consejero y la aceptación del consejo. En tercer lugar, se presupone la aceptación del consejo por parte del aconsejado. Se presupone, se espera, porque si no, ¿para qué viene a buscar consejo? Gracias, pero sabe que no lo voy a hacer. Perdimos tiempo. ¿Y eso qué muestra? Una característica del necio. El sabio viene con un corazón humilde. El sabio piensa lo mejor del consejero. Y el sabio está dispuesto a aplicar el consejo que recibió. El necio es todo lo opuesto. El necio viene con un corazón orgulloso. El necio simplemente viene a informar. El necio siempre juzga precipitadamente lo que le dicen. Y el necio no está dispuesto a aplicar el consejo que le dan. Es importante entender que la aceptación del consejo no significa una obediencia ciega o irreflexiva. No estamos diciendo que obedezcan ciegamente cada consejo que le den. No. Ni siquiera si viene de los pastores.
No es eso lo que estamos diciendo. De hecho, el aconsejado debe ejercer siempre discernimiento, pero siempre desde una postura de humildad y de apertura. Sí, yo voy a analizar ese consejo, voy a pedir consejo a otro y voy a escudriñar la palabra de Dios, voy a orarlo, pero siempre con humildad y apertura. Hermanos, un aspecto crucial en la aceptación del consejo es el tiempo. Buscar consejo debe hacerse con la anticipación suficiente para que las palabras recibidas puedan ser consideradas por el consejero, meditadas y aplicadas adecuadamente. No como el ejemplo que puso el pastor David Araujo. Necesito una consejería urgente, tiene que ser ya porque mañana me caso. No, así no funciona. Yo les decía hace unos domingos que hemos perdido ya los tiempos de reflexión, de análisis y meditación. Nos envían un WhatsApp, inmediatamente la gente espera que respondamos. Rápido. Y hay que si tú no estás viendo el teléfono y publicas un estado, ¡boom!, por ahí te caen. Entonces, mira, no has visto mi mensaje. Necesito que me respondas ya. No, hace años las personas se tomaban el tiempo para reflexionar y te dicen, déjame pensar en eso. Se tomaban el tiempo para conversarlo con otros. Mira, tengo este caso, ¿qué opinas? Y luego daban el consejo. Pero en esta época que todo el mundo nos lleva a millón, todo tiene que ser ya. No podemos dejarnos arrastrar por eso, mis hermanos. No podemos. Por eso el consejo tiene que ser tu corazón, si eres sabio, preparado para obedecer, a hacer ese consejo si encaja con la verdad bíblica. No vayas a pedir consejo si no estás dispuesto a escuchar. Y hermanos, seamos sinceros, muchas veces no aplicamos el consejo que recibimos, no porque no encaje con la verdad bíblica, sino porque el consejo que me dieron no me gustó. No encaja con lo que yo quería escuchar. Y a veces dice, tú no me amas porque no me dijiste lo que yo esperaba. Y son esas personas que te comentan algo y tú les das una respuesta y están preparados para el contraargumento. Sí, gracias por tu consejo, pero ¿sabes qué? Yo pienso y creo esto y esto. ¿Por qué me dices nada? Si tú te la sabes toda. Ya tú sabes qué hacer. Ya tú tienes el mundo y el futuro hecho. No, hermano, no es así. Necesitamos ser humildes. Muy humildes. Hermanos, la aceptación del consejo, que es nuestro tercer punto que estamos viendo, también significa estar dispuesto a recibir corrección y reprensión cuando sea necesario. A veces un consejo termina siendo una reprensión. Hermano, tú no puedes esperar que todo el mundo piense como tú pienses y que sepan lo que está en tu mente. Era lo que leíamos en el Proverbios 19:20. Escucha el consejo y recibe la corrección. ¿Qué relación tienen este proverbio, consejo y corrección? Que a veces el consejo viene en forma de reprensión. Y es necesario recibirlo. ¿Cuántos de los desastres más fuertes de nuestra vida no vinieron por no escuchar una reprensión? Vinieron de ahí. Lo repito, nuestra batalla a veces no es la ignorancia. Nuestra batalla es que no queremos reconocer que no sabemos. Siempre estamos, yo sé. ¿Ustedes no han escuchado eso? No, tal cosa, sí, yo sé. Sí, Dios mío, ¿con quién estoy hablando yo? O la gente que tú le estás hablando de azul, por ejemplo, y responden con rojo. Y vuelves tú azul y vuelven con rojo. Y tú dices, pero tú me estás escuchando. Y hay parte de lo anterior, de la buena fe del consejero. Mira, le comenté tal cosa a fulano, a fulana, y mira lo que me dijo. ¿Cómo puede ser? Sé benigno. Finalmente, la verdadera aceptación dentro de este mismo punto del consejo se evidencia en la acción. No basta con escuchar y asentir con la cabeza. La prueba real de la aceptación está en la implementación del consejo recibido, como decía alguien. Hermano, quiero hacer tal cosa, lo medité, lo oré, lo veo en la escritura, voy a hacerlo. Pero hermano, ustedes no se imaginan cuántos consejos uno le da a las personas y pasa el tiempo, lo postergan.
Y a veces se dan el tupé de decir, es que tú no me apoyaste cuando lo necesité. ¿Cuántos de ustedes no han recibido consejo, incluso de muchos de los que están aquí presentes? ¿Cuántos de esos consejos has aplicado? Y noten la pregunta, ¿cuántos han recibido consejo? Porque ¿saben qué nos encanta? Dar consejo. ¿Con qué regularidad tú pides consejo a otros? Ahí está la respuesta si eres humilde o sabelotodo, sabio o necio. ¿Con qué regularidad buscas el consejo y la sabiduría de otras hermanas o de otros hermanos? ¿Con qué regularidad? No, pero es que a mí me pasan cosas buenas todo el tiempo, pastor. Yo no tengo duda todo el tiempo. Nunca he estado en una encrucijada de saber qué decidir. Todo me sale chévere. Mentira. De hecho, la razón por la que estás así es por no pedir ayuda. Y tú lo sabes. La regularidad con la que pedimos consejo nos puede responder a la pregunta, ¿en qué lugar me ubico? ¿En el de los sabios o en el de los necios y orgullosos que todas se la saben? Te felicito por ser una mujer o hombre que da muchos consejos. Pero te voy a felicitar más si te caracterizas por ser una mujer o hombre que regularmente pide consejos. Siempre y cuando sea con un corazón humilde, siendo benigna o benigno con lo que te dice el consejero y dispuesto a pasar del oído a la acción con respecto al consejo que recibes. Hermanos, el libro de Proverbios, como les puso Daniel hace unas semanas, habla de la sabiduría que es el temor a Dios. ¿Recuerdan esa clase? Y si hay un consejo donde no hay temor a Dios, es un mal consejo. Venga de donde venga y diga lo que lo diga. Pregúntate, ese consejo que te dieron, que te dio esa hermana, ese hermano, ¿promueve más la piedad o la impiedad? Y ¿promueve más la paz o el conflicto? Pregúntate. Así que hemos visto los tres elementos fundamentales con respecto al consejo: la humildad, la benignidad que debes tener, la buena fe hacia aquel que te ha hablado, y en tercer lugar, el poder pasar la aceptación al consejo que va a la aplicación, no simplemente a escuchar. Si no estás dispuesta a hacer, no pides consejo. Pero en siguiente lugar, quiero hablarles acerca de, siguiendo esta misma línea, de cómo ese consejo es aceptado por el sabio y rechazado por el necio. Miremos los versículos 25 de Proverbios 15. Versículo 5 de Proverbios 15. El necio que menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Miremos el versículo 10. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Versículo 14. El corazón entendido, ¿qué hace? Busca la sabiduría. Mas la boca ¿de quién? De los necios se alimenta de necedades. Versículo 22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejos se hacen fuertes, se afirman. Verso 31. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que escucha las reprensiones, por más dolorosas que sea, terminará habitando entre los que son considerados como sabios. Lo cual, de hecho, si lees los proverbios te vas a dar cuenta que deberíamos buscarla más que el oro, más que cualquier cosa. Incluso dice el autor de Proverbios que los reyes que terminan prosperando más son los que echaron mano de la sabiduría.
Las familias que más han prosperado son las más sabias. Pero dice que para convertirte en alguien sabio, no ocurre de la noche a la mañana. Tienes que estar dispuesto a escuchar las amonestaciones. Tienes que estar dispuesto a buscar consejo de otro y reconocer tus limitaciones. Así serás considerado y estarás morando entre los sabios. Qué bello, ¿verdad? ¿Quién no querrá morar entre los sabios? ¿Quién no querrá ser considerado como alguien sabio entre una gran multitud de necios en nuestra época? Estos versículos nos hablan del consejo aceptado por el sabio y rechazado por el necio. El necio desprecia el consejo, pero la contraparte, el que guarda, está hablando de una contraposición. Por lo tanto, si no es necio, es sabio. Este tácito está allí, está tácito allí, es implícito. Mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. El que escucha es sabio, el que no escucha es necio. Por eso la pregunta que debemos hacernos es, ¿este rechazo al consejo que recibí, a qué se debe? ¿Cuál es la razón de este rechazo? Hermanos, la razón la dice ahí. Miren que el verso 5. El necio menosprecia. Note que no se coloca en términos simplemente de desobediencia. El necio desobedece el consejo. No. Dice que desprecia. Y esto denota falta de amor. Cuando este personaje del verso 5 de Proverbios que dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, ¿por qué alguien necio menospreciaría el consejo de un padre porque no lo ama? ¿O no lo ama lo suficiente? Cada vez que un hijo menosprecia el consejo de un padre, está demostrando falta de amor a sus padres. Y así en cualquier caso. Cuando una hermana o hermano menosprecia el consejo que un hermano le dio, siempre y cuando venga de los principios bíblicos, está demostrando falta de amor a su hermano. No es simplemente no obedece, menosprecia. Por eso hay una gran importancia en buscar consejos. Hablan de buscar consejos. Estos proverbios nos recuerdan eso. El consejo es buscado por el sabio, pero el necio no lo busca. Alguien decía, un amigo capaz de darnos un buen consejo es un tesoro precioso y solo la insensatez y el engreimiento pueden impedirnos valorar sus buenas indicaciones. Proverbios 19:20 de nuevo. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. En resumen, ¿en qué se diferencia el sabio del necio con respecto a los consejos? Que el sabio tiene un corazón humilde al escuchar el consejo. No simplemente va a informar, comunica con anticipación, reconociendo su limitación para pedir ayuda y hacer corrección en su decisión si ésta lo merita. El sabio es benigno. No juzga precipitadamente lo que otros le dicen. No piensa mal del consejo que recibió. Es benigno. Es compasivo. Y en tercer lugar, el sabio está dispuesto a aplicar el consejo que le dieron luego de discernir a la luz de la verdad de Dios el consejo recibido. Pero el necio es todo lo opuesto. Miren la misma lista, pero lo contrario. Es el necio. Hermanos, yo quiero cerrar con una cita de George Lapson, para mí uno de los mejores comentaristas de Proverbios hasta ahora. Y él hace un resumen en uno de sus escritos sobre esta necesidad de pedir consejo, para mostrarnos la importancia y la esencia de ella en la Biblia, y con esto quiero cerrar. Y él dice lo siguiente: pero qué vamos a ganar con escuchar el consejo y recibir la corrección? ¿Qué vamos a ganar? Y él dice, nos haremos sabios, porque la exposición de las palabras de Dios imparte luz, da entendimiento a los sencillos, como dice el Salmo 119, verso 130. ¿Por qué? Porque la reprensión y la vara dan sabiduría, como lo dice Proverbios 29:15. ¿Por qué? Porque la sabiduría es mucho más preciosa que el oro y la joya, como dice Proverbios 3:14 al 15.
¿Por qué? Porque sin consejo y sin corrección seremos necios para siempre. Y si rechazamos la sabiduría cuando se nos ofrece a través de los medios que Dios escogió, nuestra necedad es desesperada y pertinaz y no tiene excusa. Y sigue diciendo, en nuestra vejez, me encanta esto, en nuestra vejez se verá si hemos sido necios o sabios. En nuestra vejez. Cuando las historias que contamos del pasado podrán confirmar qué tan necios o sabios hemos sido muchas de las decisiones que tomamos. Nuestra vejez hablará mucho de eso. Y sigue diciendo el autor, nuestra vejez confirmará si hemos malgastado nuestros días persiguiendo las cosas que perecen y descuidando nuestros intereses eternos. Nos veremos obligados a dejar esas vanidades a las cuales se sacrificaron nuestras almas y al final seremos unos insensatos. Y sigue diciendo él, pero observa al que sigue la sabiduría y contempla al que escucha los consejos del Todopoderoso. Su vejez es paz y felicidad. Los que aborrecen la santidad de ese hombre y desprecian su condición ahora, se ven obligados a reconocer que ha vivido sus días con sabiduría y que sus últimas horas en este mundo serán dichosas. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que se caracterizó por escuchar consejo, no solo por darlo. Esta clase no es de dar consejo, esta clase es de escuchar consejo, de la necesidad que tú tienes como hombre o mujer de Dios. No importa cuántos años tengas en la fe, no importa cuántos podcasts de Aviva Nuestros Corazones escuchas, tú tienes necesidad de seguir escuchando consejo y de seguir siendo corregida y corregido por los demás. No hemos llegado al día, ni llegaremos al día de que yo lo sé todo. Si Cristo viniera en este momento y pudiera hablarte por unos 10 minutos, te pudiera recordar con amor lo ignorante que eres, lo ignorante que somos. Nosotros quizás pensamos que estamos aquí. Bueno, es que mira, yo nunca había aprendido tanto de teología y tantas cosas. De hecho, jamás me había buscado tanta gente a pedirme consejo. Pero cuando Cristo viene y te evalúa a través de la Biblia, te vas a dar cuenta lo inmadura y lo inmaduro que eres todavía. Lo ignorante que eres de miles y miles y miles y miles de verdades que hay en la Biblia que tú ignoras y que estoy seguro que ni estarías dispuesto a aplicar ahora. Sigue diciendo, ¿consideras que ya has adquirido suficiente sabiduría? Estás muy equivocado, dice este autor. Ahora eres niño y hablas como un niño que se cree un maestro cuando consigue aprender a recitar las letras del alfabeto. El cristiano debe vivir y morir aprendiendo. Me encantó eso. Un niño cuando aprende el alfabeto dice, wow, ya me la sé toda. Y tú lo miras con compasión y dices, bueno, así nos mira Dios cuando nos creemos. Wow, ¿cómo puede ser que fulano, fulana no sepa dar respuesta a esto? Yo sé, somos, voy a incluir, somos más ignorantes de lo que pensamos. Creemos que estamos en el nivel 6 y no hemos alcanzado ni nivel 1, hermanos. Si Dios nos evaluara como evalúa las iglesias de Apocalipsis, escucharíamos de la voz del Salvador, pero tengo contra ti. Y no sería una cosa. Estoy seguro que serían varias. ¿Cuánta humildad nos hace falta, verdad? Reconozcámoslo, no somos humildes. Nos falta mucho. Aún disfrazamos nuestro orgullo de humildad. Todo lo hacemos para mostrar algo, que la gente vea algo, lo sepa. Y cuando la gente no lo sabe, tengo que buscar alguna forma de expresarlo. Porque yo quiero aplausos, sea por mis logros o por mi dolor, pero yo quiero decirlo porque yo quiero aplausos. Ay, qué chévere se siente ser el centro de atracción
cuando logras cosas o cuando sufres mucho. Quiero ser el centro de atracción. Y no olvidemos que esas actitudes orgullosas nos ponen en una posición por encima de los demás. Por eso dice Pablo a los filipenses: consideren a los demás como superiores a ustedes. Y yo lo he dicho antes, la idea en el texto es: considera a los demás como mejores que tú. Qué diferente sería la vida si consideráramos a todo nuestro alrededor mejores que nosotros. Con cuánto respeto, gracia, misericordia y amor los tratáramos. Pero como nos creemos, bueno, pastor, yo no me creo más superior a los demás, pero igual sí. Yo también tengo algo que decir y hacer. Y es por esa razón que somos conocidos por personas que dan muchos consejos, pero no somos conocidos como personas que regularmente piden consejos. ¿Por qué? Porque yo me la sé toda. ¿Cómo voy a hacer que yo le pida el consejo a alguien? Resulta que los que piden consejos demuestran realmente que el carácter de Cristo está creciendo en ellos. Los que saben a pedir consejo con humildad afirman que están creciendo en santidad. Los que saben pedir consejo con humildad demuestran que están verdaderamente madurando en la fe. Los que piden consejo con humildad están afirmando que son verdaderamente hijos de Dios, que no han olvidado su naturaleza, quiénes son y cómo han llegado a donde están. Hermano mío, tú y yo tenemos pecado todavía morando en el corazón. Por lo tanto, todavía necesitamos ayuda. Tú y yo tenemos una mente débil que se equivoca más de lo que tú puedes ver. Tú y yo necesitamos que otros nos aconsejen. Tú y yo necesitamos conocer las Escrituras para poder discernir un consejo. ¿Cómo puedes discernir un consejo si no conoces tu Biblia? Tú y yo necesitamos que otros nos corrijan. Tú y yo necesitamos aprender a decir: mi hermana, mi hermano tiene razón. Eso que tú dices tiene sentido. Y no siempre está pendiente de dar el contraargumento. Porque lo que vas a hacer es que mucha gente se aleje de ti y ya no te pida consejo. Y hazlo también con amor y con tacto. Porque puede ser que mucha gente se ha alejado de ti de pedir consejo, no porque haya sido la persona más firme en la Biblia, sino por ser la menos empática o el menos compasivo. Tú y yo necesitamos consejo. Qué precioso es recordar que uno de los títulos que se le da a nuestro Salvador es admirable consejero, príncipe de paz. Nuestro Señor es el mejor consejero. Y aquí ha plasmado cada consejo. Por eso cada vez que vamos a la palabra decimos: Señor, corrígeme. Señor, enséñame. Señor, hazme humilde. Señor, mantén mis pies sobre la tierra. Señor, ayúdame a ser humilde, compasivo, benigno y a estar dispuesto a obedecer cada consejo que recibo, porque cada uno de esos consejos encaja con lo que tu palabra enseña. Hermanos míos, que el Señor nos ayude a llegar a nuestra vejez felices, pero por la sencilla razón de que en nuestra juventud escuchamos consejos. Oremos.